Bien, continuando con las clases de este curso, eh, una vez creado el formulario en el lenguaje de programación HTML y ver que está funcionando en la presentación de la pantalla del navegador, vamos ahora con la creación de una tabla en el gestionador de base de datos en PHP MyAdmin. Para ello me traslado al navegador y voy a tipear en la base, en la barra de navegación, voy a llamar o a invocar el PHP MyAdmin, localhost slash PHP MyAdmin. Entonces ya entramos acá, tienen que tener una pantalla tal cual como les estoy mostrando acá. Y esto lo que es el PHP es una especie de interpretador de lenguaje de base de datos o un manipulador de base de datos. Fíjense que voy a hacer referencia a los botones que nosotros vamos a hacer en uso en este curso. Entonces le voy a decir, aquí están creados, yo tengo aquí creado dos bases de datos, perdón, radios 1 y radios 3. Entonces le voy a decir que voy a crear una nueva. Aquí me está pidiendo qué nombre le vamos a dar a la base de datos. Yo le voy a decir que la base de datos se va a llamar personas y le voy a decir toda esta información que está acá por defecto la voy a dejar tal cual y le voy a decir crear. Ya está creada la base de datos persona. Ahora voy a crear una tabla y esa tabla le voy a decir registros. La voy a llamar registro. ¿Cuántas columnas va a tener? Si yo quiero registrar la cédula, el nombre del apellido, entonces van a ser 3 columnas. Le doy continuar, ¿verdad? Ahora me va a pedir cuáles son los valores, las etiquetas que yo le voy a dar a esas variables. La primera etiqueta o el primer registro va a estar referido a la cédula. La cédula la voy a poner como un varchar, con una cadena de texto. La longitud de valores le voy a poner 20, por ponerle un valor prudencial. Esto me está diciendo que es un valor predeterminado. Si yo quiero que la cédula tenga algún tipo de valor predeterminado, no lo voy a requerir en este momento. El cotejamiento, ¿verdad? Lo que está referido es a qué tipo de caracteres me va a estar almacenando. Esto, para los efectos que nosotros estamos buscando, lo vamos a dejar tal cual. Dentro de los atributos no los vamos a tocar tampoco, porque eso es para manejadores de base de datos. Aquí lo que me está pidiendo es que si la variable que yo estoy indicando es un valor que es un campo clave, en este caso yo le voy a indicar que es un valor primario, le voy a decir que continuar y ahí está marcado como clave primaria. Clave primaria lo que implica es que va a ser un campo que identifica de forma unívoca el, al registro que yo estoy creando acá. Este comentario es cédula de identidad de la persona, de manera que cuando yo haga referencia me aparezca como una especie de texto, ¿verdad? Los demás valores no me voy a meter con ellos porque son, repito, para las creaciones y manejo de base de datos. Y en general, cuando aparecen por defecto tal cual como está, no me van a influenciar en la creación o en la manipulación de los datos. El segundo campo es nombre, ¿verdad? Va a ser un varchar, en este caso pongámosle 30, valor predeterminado ninguno, no va a ser campo primario porque el campo primario va a ser único y lo va a poner nombre de la persona como comentario. Nombre de la persona y los demás campos los dejo tal cual como están. Y la otra va a ser el apellido. Apellido varchar 30, apellido de la persona. Apellido de la persona. Entonces, le digo continuar acá. Es importante a lo de destacar que cuando yo diga este motor de almacenamiento tiene que estar como ino base de datos DBase, ¿verdad? Para que nosotros lo podamos manipular luego como un manejador de base de datos. Le doy guardar y ya me ha creado la tabla, nuestra primera tabla en la base de datos. Dense en cuenta que tiene esta la cédula marcada como una clave primaria.
El cotejamiento Latin Wish es Wishy CI, en este caso lo que me está indicando es como qué tipo de caracteres va a aceptar, si vamos a marcar la ñ o al tipo de carácter especial. Nosotros no vamos a tener rollo porque simplemente cuando estamos trabajando en español, por defecto, él me va a estar almacenando caracteres del alfabeto español. Entonces, ya hemos creado nuestra primera tabla. Entonces, fíjense que dentro de la base de datos personas, tengo una tabla que se llama registro. Y si yo quiero visualizar la tabla registro en su estructura, la podemos almacenar acá, ¿sí? Ahora bien, hay dos formas de insertar valores a esta tabla. Una puede ser insertar valores directamente a través de la base de datos, ¿verdad? Acá yo voy a insertar un registro acá. Inserto esta, Carlos Quintero. Continuar. He insertado el primer registro. Fíjense que cada vez que yo inserto los registros, me va a aparecer el código en SQL que indica, o cuál es la operación que me indica la inserción de los valores. Fíjense que para insertar valores, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque esto es lo que vamos a manejar cuando creemos estemos trabajando con el formulario. La instrucción para insertar los registros es a través del comando insert into en la tabla registros. ¿Qué es lo que va a insertar? Va a insertar la cédula, nombres y apellido en los campos. Esto se encuentra referido a los campos de la tabla. ¿Y cuáles son los valores que van a insertar en ese orden? Este campo va a ser insertado en cédula, este campo va a ser insertado en nombre y este campo va a ser insertado en apellido. Yo le digo en este caso insertar, ¿verdad? Y ya ejecutó la consulta, ¿verdad? Entonces si yo la quiero ver acá, digo que aceptar y tengo insertados los respectivos valores, cédula, nombre y apellido. La segunda opción que nosotros vamos a utilizar es hacer la inserción a través de un formulario. Con el formulario que tenemos vamos a tratar de insertar cualquier tipo de registro, cédula, nombres y apellido, lo vamos a insertar en esta base de datos. En el próximo video vamos a hacer la respectiva conexión a la base de datos para luego hacer la inserción de los registros. Saludos.